Hola amigos y amigas del SEO, estoy aquí para enseñaros Screaming Frog, por fin en YouTube, pero antes de entrar a explicar todas las cosas que se pueden hacer con esta increíble herramienta, creo que se deben tener en cuenta ciertas consideraciones y son las que os quiero contar hoy. Así que os voy a compartir una pequeña presentación para que podáis ver pues ese tipo de detalles que hay que tener en cuenta antes de utilizar Screaming Frog y de profundizar en esta herramienta. Así que vamos allá. Algunos aspectos a considerar. Esto también es aplicable a otro tipo de crawlers, como pueden ser Sitebulb o como pueden ser los crawlers que tienen herramientas como SEMrush o como Sistris, Href o las herramientas que utilicéis, que hay muchas de ellas que utilizan también un sistema de crawler para analizar páginas web. Así que vamos a repasar ciertos conceptos que son más que necesarios. Por un lado, definir lo que es un crawler, aunque aquí os he puesto un tocho de texto, el resumen o la parte más relevante de esto es pensar que un crawler es una pequeña araña o robot o programa informático que va a saltar de enlace en enlace cada vez que encuentre código HTML de una página. Básicamente va a hacer ese procesamiento de manera sistemática para ir extrayendo información de todas las páginas que descubre que encuentra. Por lo tanto, primero irá descubriendo esas páginas y luego irá escaneando todo el contenido que encuentra dentro del HTML para luego guardar la información y que podamos identificar distintas cosas, como pueden ser enlaces rotos o como pueden ser la longitud del contenido o como pueden ser qué elementos como el título o la descripción son muy largos o muy cortos, ¿vale? Entre otras muchas cosas. Entonces, esta es un poco la clave del funcionamiento de un crawler. El punto 1, digamos que sería escanear el HTML de la página web. Esto es fundamental, esa es la característica principal que va a llevar a cabo un crawler, así que es muy importante partir de aquí para entender muy bien luego cómo funcionan, pues eso, Screaming Frog, Sitebulb o cualquier otro. El segundo punto, va a saltar de enlace en enlace, por lo tanto, siempre va a tener en cuenta la construcción del enlace, que es la etiqueta A seguido del atributo href. Por lo tanto, si esa forma de construir el enlace no se construye así en una página que tenéis o de un cliente vuestro o de lo que sea, pues podemos tener problemas a la hora de rastrear ese sitio. Así que tenemos que cumplir con el requisito de cómo se construye un enlace, que es con esa forma, ¿no? con la etiqueta A y el atributo href. Por otra parte, esto es un punto fundamental que creo que entendiendo esto se van a entender muchas cosas que luego nos pasan cuando utilizamos crawlers. Normalmente el funcionamiento que tiene un crawler, como ya hemos explicado, va a ir saltando de enlace en enlace, pero nosotros tendremos que darle un punto de partida. Es decir, le tenemos que decir por dónde tiene que empezar. Normalmente vamos a poner ahí el origen del rastreo, es decir, dónde queremos que empiece, y a partir de ese rastreo más la configuración que nosotros hayamos hecho de la herramienta irá saltando de enlace en enlace, tal y como hemos explicado, ¿vale? Así que es muy importante que si nosotros queremos, nuestro objetivo es extraer una tipología de enlaces o una tipología de páginas, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en un e-commerce y yo quiero rastrear todos los productos, me tengo que asegurar de que si pongo como punto de partida la home de la tienda online, en esa home hay contenidos, enlaces a las fichas de producto, porque si no, el crawler va a ser muy difícil que llegue a esas fichas de producto. Así que ese es un punto fundamental para entender luego qué posibles errores nos pueden ocurrir cuando usamos Screaming Frog u otros crawlers. Otro detalle muy importante es que el comportamiento normal del crawler suele ser basarse en el enlazado interno, pero nosotros le podemos dar otras fuentes de rastreo para que encuentre más enlaces o para que amplíe el descubrimiento de nuevas URLs. Así que podríamos utilizar tanto los sitemaps como vincular nuestra cuenta Analytics o incluso vincular nuestra cuenta de Search Console. Sería una fuente adicional de rastreo para que utilice las URLs que están contenidas en el sitemap, que en este caso es el fichero que solemos utilizar para indicarle a Google cuáles son nuestras URLs a rastrear e indexar, ¿no? Las que queremos posicionar. Y luego en Analytics y Search Console le vamos a establecer un rango temporal, es decir, unas fechas, y en esas fechas pues
va a bucear dentro de las estadísticas de ambas herramientas para encontrar URLs que han tenido tráfico o las métricas que le hayamos puesto. Por lo tanto, ahí vamos a poder dar otra fuente de rastreo adicional a lo que es el enlazado interno. Mi consejo también es que si lo que estáis buscando son problemas de enlazado interno, pues de primeras no utilicéis estas fuentes adicionales, porque si no, no vais a descubrir el problema de enlazado interno que tiene, o al menos no vais a poder diagnosticar el problema o el estado, ¿no?, del enlazado interno. Otro punto importante a tener en cuenta son las diferencias entre un crawler como es Googlebot y un crawler como es Screaming Frog u otros que hemos mencionado de otras herramientas. Pues básicamente, si veis un poco la diapositiva que os estoy mostrando, vais a identificar los pasos más o menos conocidos, que esto Google lo comparte, el cómo funciona su propio buscador y sus crawlers. Entonces, básicamente, se produce primero un descubrimiento de las URLs, después de esto, pues se rastrean las URLs y los contenidos, ¿vale? Aquí ya luego hay órdenes de prioridad también, pero no vamos a entrar tampoco a tanto detalle. Y posteriormente al rastreo lo que se produce es paso al índice, es decir, se guardan los contenidos que han sido rastreados en el índice de Google, que es pues, su base de datos o su índice, que por eso se le llama el concepto de indexar. Y por último, una vez que ya tiene ese contenido indexado o tiene guardado en su base de datos, pues básicamente cuando cualquier usuario busque en Google una palabra clave, se van a aplicar pues los distintos algoritmos, como puede ser el PageRank, y también a nivel de relevancia se va a intentar, por parte de Google, elegir los sitios que mejor cumplen con la intención de búsqueda del usuario y también que son los más populares o los más relevantes. Entonces ahí es como un poco el proceso que sigue Google y el crawler realmente estaría, digamos, en las primeras fases, ¿ok? No vamos a entrar a mucho más detalle porque hay mucha documentación que os voy a dejar enlazado en el vídeo, así que en este sentido con esto es suficiente. ¿Qué pasa con Screaming Frog? Pues aquí realmente lo que ocurre es que del mismo modo descubre URLs y posteriormente pasa a rastrearlas. En esa fase de rastreo lo que va a hacer Screaming Frog va a ser ir extrayendo tanto los contenidos como los enlaces que están yendo de un lado a otro, ¿vale? Se va a quedar con esa lógica o con esa información de qué páginas enlazan a qué páginas. Y después de haber rastreado todo el contenido y toda la página, con las instrucciones que hayamos dado, pues básicamente lo que va a ocurrir es que hay una fase de post-rastreo. Esto es optativo, ¿vale? Hay determinadas métricas o funcionalidades que requieren de un procesamiento posterior. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el link score, que sería como la métrica que usa Screaming Frog para indicar el peso que tienen las páginas de manera interna, como si fuese un PageRank interno, pues para obtener esa métrica tenemos que hacer ese procesamiento posterior, que básicamente es volver a darle un botoncito y con todo el rastreo que ya ha hecho Screaming Frog va a terminar de cruzar la información, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo, pero también podría ser, por ejemplo, los sitemaps, también se podría obtener información adicional a la que viene estándar con este procesamiento posterior, ¿vale? Así que esto sería un poco optativo, pero es verdad que nos da un plus de información a los informes estándar que da Screaming Frog. Así que este sería el funcionamiento de Screaming Frog a nivel de crawler. Y bueno, visto esta pequeña comparación, que al final no podemos comparar el robot de Google o la araña de Google con la de Screaming Frog, sí que podemos tomar dos perspectivas para trabajar. Una sería, podemos utilizar Screaming Frog para hacer simplemente análisis y diagnóstico de páginas web, es decir, para saber cómo están en bruto, ¿vale? Esto significa, en bruto, que tenemos que conocer en qué páginas tenemos puesto, por ejemplo, una etiqueta no index o en qué páginas tenemos puesto, por ejemplo, una etiqueta canonical, ¿vale? Entonces, saber el contenido de esas etiquetas para saber si está bien puesto con un buen criterio o no. Y luego, la segunda perspectiva o el segundo uso, así a grandes rasgos, podría ser intentar emular el comportamiento de Google, ¿vale? Que esto pues es tremendamente complicado, pero podemos hacer con Screaming Frog, con las configuraciones que nos permite, podemos de algún modo simular que somos Google y hacer el mismo comportamiento que haría Google en nuestra página web. Y de ese modo intentar ver
hasta dónde llega el rastreo, qué páginas están más lejos, o bueno, ya son detalles que iremos abordando en los siguientes vídeos. Pero bueno, creo que más o menos queda claro. Y bueno, por ir cerrando este pequeño vídeo, cosas que hay que tener en cuenta, que creo que también a veces perdemos la perspectiva cuando usamos estas herramientas. Primero, chequear si la web que vamos a analizar tiene enlaces realmente, ¿vale? Porque si no tiene enlaces, o por lo menos la tecnología que se usa no genera esos enlaces, pues Screaming Frog no va a poder rastrear, por lo tanto eso lo tenemos que chequear previamente. Otra consideración, como ya os anticipaba, tecnologías que sean dinámicas, por ejemplo en este caso JavaScript, pues también tenerlo en cuenta porque esto nos haría configurar la herramienta de una manera totalmente diferente. Así que es muy importante también tener esto chequeado y visto antes de empezar a utilizar la herramienta. Por otra parte, hay elementos que dentro de una página web actúan como conectores entre páginas, como puede ser, por ejemplo, la paginación o los propios menús, ¿no?, de navegación. Si esos elementos se están construyendo o funcionan de una manera dinámica, igualmente, con, por ejemplo, el típico cargar más, ¿no?, en vez de una paginación estándar que vas clicando, un cargar más a medida que haces scroll. Pues en este sentido nos puede afectar bastante a nivel de crawleo, ¿vale? Porque a lo mejor si ese cargar más no es algo accesible con un enlace, pues Screaming Frog no va a poder ir recargando esas páginas y no va a poder llegar a la profundidad de todos los productos o todos los elementos que estén en esa paginación. Así que también es algo a tener muy en cuenta antes de lanzar nuestro crawleo. Y por otra parte, también hay un concepto que es muy importante ir conociendo, que son las trampas. Estas trampas que les ponemos a veces a los rastreadores puede ser, por ejemplo, URLs internas que reciben muchos enlaces y que al final, si estamos en una web mediana o grande, pues podría llevarnos a que el crawleo no termine nunca. Por ejemplo, podrían ser facetas o filtros de los e-commerce. En otro aspecto, también podría ocasionarse este tipo de trampas con la concatenación de parámetros. Y por último, se me ocurre incluso el uso de enlaces relativos, y si alguno de esos enlaces relativos está mal construido, nos podría llevar lugar a que el crawler empiece en el punto de partida, empieza a rastrear y al final se van multiplicando exponencialmente las URLs, con lo cual sería a nivel de rendimiento un problema. Y bueno, por ir terminando con el vídeo de hoy, chequear también si hay contenido detrás de formularios o de login, ¿no? Porque eso normalmente el crawler no se va a meter por defecto a chequear ese contenido. Sí que es cierto que existe una funcionalidad que podemos configurar para que pueda entrar en un login y coger el contenido de ahí, pero eso ya sería un uso un poco más avanzado, por lo tanto el comportamiento estándar no incluiría esto y tendríamos que también tenerlo en cuenta. Y como resumen, para cerrar el vídeo, pues contaros un poco cómo puede ser la metodología de trabajo que hagamos cuando ya nos metamos a utilizar Screaming Frog. El primer paso, determinar el objetivo del análisis que queremos hacer. ¿Qué queremos sacar? ¿Los enlaces rotos? ¿O queremos hacer una auditoría on-page? ¿O es que queremos hacer chequear si las URLs que vamos a cambiar de dominio redirigen bien? Pueden ser infinitos casos, ¿no? Pero eso es muy importante, que identifiquemos y definamos previamente lo que vamos a hacer. Después de eso, después de tener los objetivos bien claros, tenemos que determinar las fuentes de rastreo que vamos a utilizar. Como os decía antes, si nosotros queremos hacer un rastreo y en este caso identificar o diagnosticar cómo está un sitio, ¿vale?, si tiene problemas o no tiene problemas, pues quizás de primeras no hará falta meter muchas fuentes de rastreo, sino que vamos a intentar chequear si el enlazado interno está siendo suficiente para que el crawler llegue a todas las páginas del sitio. Esa podría ser una hipótesis. Por otra parte, también podríamos hacer otra hipótesis si hemos hecho un análisis previo antes de empezar, que sería, por ejemplo, vamos a cruzar el enlazado interno con la información que está en el sitemap para ver qué mejoras hay cruzando ambas cosas. Entonces, con esto lo que quiero decir es pensar muy bien qué fuentes de rastreo necesitamos poner, y cuantas más cosas metamos en la configuración, pues más va a tardar el crawler en terminar, ¿ok? Por otra parte, después ya de identificar qué fuentes de rastreo vamos a utilizar, nos toca configurar la herramienta, es decir, indicarle al crawler las normas.
dónde dejamos que vaya o dónde no dejamos que vaya, o si queremos que siga todos los enlaces, o solamente queremos que vaya a unos enlaces que empiezan por X o por Y. Es decir, podemos poner las normas que queramos. Incluso podríamos limitar el crawleo solo a 500 URLs, lo que queramos. Ya se verá en siguientes vídeos cómo la configuración tiene muchísimas opciones y se puede prácticamente personalizar a casi cualquier uso que se nos ocurra. Así que aquí nosotros decidimos el comportamiento que va a hacer el crawler, pero para eso tenemos que seguir estos pasos que os estoy diciendo. Siguiente paso sería establecer el punto de partida en el que el crawler va a comenzar. Normalmente, por defecto, lo que yo llevo viendo muchos años es que la gente llega, coge Screaming Frog, pone la home y le da a comenzar sin haber configurado nada, sin haber pensado en nada de lo que estoy diciendo. Entonces, es muy importante, si no queremos tener que repetir el proceso de crawler el sitio muchas veces, porque luego no saca todo lo que queremos, pues seguir un poco estos pasos, ¿no? Pensar lo que queremos hacer, evaluar la fuente de rastreo y qué configuración hacemos y posteriormente indicar el punto de partida. A veces puede ser que pongamos la home del sitio o a veces ponemos la portada del blog porque queremos empezar a rastrear desde ahí y ver cómo se enlaza desde ahí, ¿vale? Entonces esto es algo que tenemos que reflexionar en cada caso que queramos llevar a cabo. Después de esto, le daremos al botón de Start y el rastreo se irá produciendo y cuando termine, pues tendremos una opción optativa que ya os he anticipado antes, que es que podemos hacer ese post rastreo, que básicamente son ciertas métricas o ciertos datos que queremos cruzar para tener una información extra, ¿vale? Esto puede ser con las paginaciones, puede ser con las páginas huérfanas, ¿vale? Cuando configuramos Analytics y Console, puede ser con los sitemaps, puede ser con el link score, ¿vale? Hay un montón de métricas que podemos amplificar con este rastreo posterior, ¿vale? Que suele ser rápido, pero va a ser en función también del tamaño de rastreo del sitio que hayamos hecho previo. Y después de esto, pues básicamente nosotros aquí ya podemos extraer los datos. ¿Cómo lo podemos extraer? Pues Excel, CSV, Google Sheets, ¿vale? También podríamos conectar nuestra cuenta de Google Sheets, así que aquí realmente tenemos opciones para que cada uno se sienta más cómodo. Incluso Screaming Frog también puede funcionar con línea de comandos, por lo tanto, para la gente que tenga ya esos conocimientos técnicos, realmente puede hacer cosas bastante avanzadas con esto. Después de extraer los datos, pues nos toca a nosotros dar un vistazo a esos datos y ver si tenemos que construir algún dato extra en base a lo que ya tenemos, si tenemos que limpiar algo, formatos, campos vacíos, ese tipo de cosas. Y cuando tengamos todo eso ya limpio y con nuevas variables que hayamos querido introducir o lo que queramos hacer, pues ya básicamente podemos analizar, ¿vale? Y ese análisis, pues básicamente con ese documento limpio, podemos directamente hacerlo en el propio Excel o en el documento en el que estemos. Y bueno, y optativamente pues tendremos también la oportunidad de, con esa fuente de datos que ya hemos extraído limpia con nuestros objetivos, pintarlo con visualización de datos, que básicamente pues o en las propias herramientas de hojas de cálculo de Sheets o de Excel lo podéis trabajar. Incluso podéis conectar con Data Studio, ¿vale? Aunque realmente para conectar con Data Studio desde Screaming Frog tampoco no haría falta tampoco hacer ciertos pasos intermedios que os acabo de decir. Pero bueno, esto ya es a gusto del consumidor, así que podéis hacerlo un poco como vosotros queráis. En suma, después de hacer todo esto, lo que vais a poder hacer es diagnosticar el objetivo por el que habéis empezado a analizar el sitio y principalmente extraer los insights, las problemáticas, las incidencias, las líneas de mejora y poder crear vuestro plan de acción para esta web, ¿vale? Y luego, pues obviamente, si se van a hacer mejoras sobre el sitio, pues en un futuro volver a rastrear este sitio y poder comparar la diferencia, ¿no? Cómo hemos mejorado. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y me puedes encontrar por todos estos sitios, pero principalmente, si te mola el vídeo y lo que te he contado, aunque han sido conceptos previos a Screaming Frog, ya sabes, dale like, suscríbete o haz lo que quieras. Así que te espero en el siguiente vídeo.